Ahora los voy a dejar con Alejandro Ramírez, bioquímico de biología molecular. Es el encargado de biología molecular y jefe subrogante del laboratorio clínico. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Primero que todo, agradecer la invitación de Asomed, la directiva, el comité científico y organizador. Me pone muy contento estar acá hoy día en estas primeras jornadas que espero que sea la primera de muchas de aquí en el futuro. Bueno, la charla tiene que ver con el diagnóstico molecular, la sección que tengo a cargo dentro del laboratorio, ¿ya? Y cómo no solamente los resultados de estos exámenes tienen, por supuesto, influencia en terapia, en procedimientos, en manejo clínico, sino que también cómo estos datos se van sumando, se van tomando y pueden tener implicancias epidemiológicas también, ¿ya? Dentro de varias vigilancias ministeriales, por ejemplo, datos del ISP, datos de secuenciación, genómicos, etc. Entonces partamos por definir o tratar de definir de manera más o menos simple qué es el diagnóstico molecular, y es el conjunto de técnicas que permiten detectar de manera específica secuencias de ADN o de ARN dentro del genoma de un individuo o de un patógeno, ¿ya? Y que son además de interés para la toma de decisiones y manejo clínico. Eso es una definición bastante simple de lo que nosotros realizamos día a día en el laboratorio, ¿ya? ¿Y cómo llegamos a este conjunto de técnicas que son tan, pueden llegar a ser tan poderosas y tan útiles? Bueno, como todo en la vida, esto viene de una historia larga hacia atrás, ¿cierto? Y acá tenemos algunos hitos dentro de lo que es la historia de la biología molecular, partiendo por los años 70, ¿cierto? Con el nacimiento de la ingeniería genética, ¿cierto? ADN recombinante, en la década de los 80, algo que es obviamente muy importante para nosotros como sección, que es el desarrollo de la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, que es la técnica principal que ocupamos actualmente en la sección para hacer los análisis y emitir los resultados. En los años 90, un proyecto muy importante, que es el proyecto Genoma Humano, que parte en la época de los 90 y se cierra o tiene el éxito final dentro de la década del 2000. En esta misma época del 2000 comienza la era de la genómica y la secuenciación de alto rendimiento, las nuevas técnicas de secuenciación que también han sido bastante útiles en la parte clínica. Y el último quizá hito importante dentro de lo que es la biología molecular es la tecnología CRISPR-Cas9, ¿cierto? Que permite la edición de genes, ¿ya? Que eventualmente creo yo personalmente que va a tener quizá un impacto bastante similar como lo ha tenido a lo largo de las últimas décadas la PCR en el futuro. Bueno, enfoquémonos en la PCR, que es nuestra técnica, digamos, predilecta en este momento para lo que hacemos nosotros en la sección. Como principio, la PCR es una técnica que permite la amplificación exponencial de secuencias específicas de ADN, ¿cierto? Mediante ciclos repetidos de denaturalización, hibridación de cebadores o partidores y extensión o polimerización, ¿ya? Eso es lo que hace una PCR. Nosotros principalmente trabajamos con una modalidad de PCR que es la PCR tiempo real, ¿ya? La PCR de tiempo real sabemos que otorga mayor sensibilidad, mayor especificidad, eso sí requiere equipamiento específico para aquello, que son nuestros termocicladores en tiempo real, y que básicamente lo que hace una PCR, y sé que están mucho más familiarizados ahora que antes de la pandemia con la PCR probablemente, es que se tiene un DNA molde, ¿cierto? Una solución en realidad de DNA molde, ¿cierto? Una DNA o ácido nucleico purificado, a partir de la cual se comienza un proceso de desnaturalización, es decir, a altas temperaturas la doble hebra de DNA se separa, queda como monohebra, ¿cierto? Luego se baja la temperatura para que los partidores o los primers, que son oligonucleótidos cortos, se unan por complementariedad de base al DNA cuando lo que estamos buscando está efectivamente presente en la solución de DNA purificado o ácido nucleico purificado. Y luego de esto viene la extensión, que quiere decir que es la formación de la nueva hebra a partir de la unión de los partidores o de los cebadores, ¿cierto? A través de una DNA polimerasa termostable, ¿ya? Además, cuando nosotros hacemos PCR en tiempo real, utilizamos además de los partidores lo que se denominan sondas, ¿ya? Que son oligonucleótidos, pero que están marcados con fluoróforos, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace básicamente un termociclador en tiempo real? Es justamente
hacer cambios de temperatura para que vaya ocurriendo esto varias veces o con varios ciclos de amplificación, pero además tiene un fluorímetro, tiene que leer fluorescencia. Esa es la base de lo que hace un equipo de termociclador, un termociclador tiempo real. Ahora, ¿qué ventajas tiene el diagnóstico molecular? Ventajas y desafíos, en realidad. Ventajas, bueno, rapidez y alta sensibilidad comparado con técnicas tradicionales como cultivo u otras técnicas microbiológicas que llevan más días para poder tener un resultado, ¿ya? Esto se reduce en términos de días a horas con la PCR. Detección de patógenos no cultivables, eso es súper relevante porque finalmente hay muchos patógenos que se denomina fastidiosos en ese sentido, que no tienen un buen rendimiento en cultivo, sin embargo sí es posible detectar su ácido nucleico por PCR o por PCR tiempo real. Permite resultados cuantificables. Una de las aplicaciones más importantes son las cargas virales, ¿cierto? Que permiten hacer no solamente detección, sino que cuantificar el genoma viral en una muestra particular. Desafíos son los desafíos de siempre, básicamente, que si bien con el tiempo han ido disminuyendo, siguen presentes, como por ejemplo lo que es el costo y la complejidad técnica, ¿ya? Si bien es cierto, en las últimas décadas los costos han ido bajando respecto a lo que es diagnóstico, dada principalmente por la gran competencia que existe actualmente entre proveedores y fabricantes de kit de diagnóstico molecular, sigue siendo una técnica relativamente cara respecto de otras más clásicas. Se requiere personal calificado, eso sigue siendo de esa forma, gente que entienda lo que es la biología molecular, cómo funciona una PCR, cómo funciona una extracción de ácido nucleico, eso es fundamental para poder hacer análisis e interpretación de los resultados de estas técnicas. Y bueno, siempre existe el riesgo de contaminación. Esto, dado que la técnica es tan sensible que ante cualquier presencia de un contaminante dentro de los reactivos que ocupamos para hacer la detección, este se va a amplificar y por lo tanto puede generar lo que se llaman los resultados falsos positivos, ¿ya? Obviamente, y para evitar eso, es que un laboratorio de diagnóstico molecular debe tener áreas de trabajo separadas que permitan trabajar por un lado con las muestras y por otro lado por los reactivos, de manera tal de que estos no se crucen, ¿cierto?, en espacios comunes y eso inmediatamente disminuye los riesgos de contaminación. ¿Qué aplicaciones ha tenido históricamente o actualmente el diagnóstico molecular? Como decía, identificación rápida y precisa de patógenos, detección de resistencia a antibióticos. Actualmente existen varios kits que permiten no solamente detectar un patógeno, sino también sus genes de resistencia. En San Juan, de hecho, tenemos una técnica bastante importante, que es la detección de Mycobacteria tuberculosis, que no lo hacemos nosotros en la sección, sino que se hace en el laboratorio de Mycobacteria o de tuberculosis, donde además de detectar el patógeno, se detectan genes de resistencia, ¿cierto?, que permiten mejorar en el aspecto del tratamiento del paciente. Diagnóstico de mutaciones relevantes, esto es súper importante, ya hablaban en el módulo anterior con respecto a todo lo que es oncología. Bueno, tenemos acá algunos ejemplos de cómo detectar mutaciones relevantes, por ejemplo en cáncer, ha sido un gran avance en los últimos años. Algunos ejemplos, el gen EGFR en cáncer de pulmón, BRCA1 y 2 en cáncer de mama y ovario, KRAS en cáncer colorectal, por dar algunos ejemplos de mutaciones en estos genes que son relevantes en el pronóstico y diagnóstico del cáncer. Ya más llevado al ámbito que más secuenciación, más que PCR como tal, tenemos la medicina de precisión, terapias dirigidas y enfermedades hereditarias que permiten el análisis, por ejemplo, de asesoramiento genético familiar cuando hay alguna enfermedad genética, ¿ya? Y algo que también nosotros hemos trabajado y perseguido por una década personalmente, o más de una década, junto con otros colegas del laboratorio y algunas unidades del hospital, en términos de lo que es investigación en los últimos años, y que se usa bastante en otros países y está mucho más avanzado en términos incluso de guías clínicas que recomiendan el uso de la farmacogenómica, que básicamente es la detección de mutaciones o polimorfismos de un nucleótido asociado al metabolismo de fármacos, es decir, permite un ajuste inicial de dosis de un fármaco en base al perfil genómico del paciente. Es decir, si yo previamente a, por ejemplo, un trasplante, que es lo que nosotros ahí nos hemos ido metiendo en el tiempo, yo sé cuál es el perfil genómico del paciente previo al trasplante, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que yo voy a poder determinar una dosis inicial del inmunosupresor post-trasplante, pero la información la sé antes. Y eso es bastante valioso.
Bueno, ya metiéndonos de lleno en lo que nosotros hacemos diariamente en el laboratorio, les voy a mostrar lo que tenemos implementado en la actualidad, partiendo por los paneles moleculares, ¿cierto? Estos famosos y cada vez más famosos paneles sindrómicos que también se denominan, donde nosotros hemos en la última década ido avanzando en la implementación de estos, partiendo con el panel molecular viral respiratorio, que está en este momento muy en boga también por la alta circulación de varios virus de manera simultánea. El panel actual que tenemos detecta influenza A, influenza B, BRS, que son los que por lo general generan mayores complicaciones a nivel del sistema, ¿cierto? El sistema de salud, en la urgencia. Tenemos los otros clásicos como el adenovirus, el metaneumo, la parainfluenza, bocavirus y coronavirus distintos a SARS-CoV-2, que también están presentes actualmente en el panel que estamos utilizando. Esto es lo clásico y el primer panel, como panel que implementamos hace ya 10 años en el laboratorio aproximadamente. Luego de esto, apareció la necesidad el año pasado, a raíz de un aumento de casos de Mycoplasma pneumoniae que se dio, que en general nosotros, antes del año 2000, hasta el año 2024, inicio del 2024, contábamos con un panel que además de los virus detectaba el Mycoplasma. Pero justo cambiamos de proveedor por un tema licitatorio y el Mycoplasma sale del panel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que se licitó fue un panel viral. Ok. Nosotros, teniendo el otro panel, informábamos 1, 2, 3 casos, 5 casos en el año con suerte de Mycoplasma. Y justo nosotros cambiamos de kit, proveedor, pum, y hay un aumento de casos de Mycoplasma que se informó en varias partes, ¿cierto? Bueno, a raíz de esa necesidad de volver a tener disponible Mycoplasma pneumoniae, implementamos un panel bacteriano respiratorio que incluye Mycoplasma, pero además tiene otros patógenos bacterianos asociados a temas respiratorios, ¿ya? Y es lo que actualmente estamos trabajando e informando desde diciembre del año pasado. Y que fue justo cuando bajó el Mycoplasma. Se cayó. ¿Ya? ¿En qué muestras están validados estos kits? Hisopados nasofaringios, aspirados nasofaringios, lavados broncoalveolares, y en el caso del panel bacteriano también puede ser trabajado con muestras de esputo. ¿Ya? Panel ITS, también es un panel clásico que tenemos implementado hace varios años. También hubo un cambio de proveedor, sin embargo, lo bueno fue que no cambiamos la cantidad de patógenos y fueron los mismos patógenos que veníamos informando históricamente. ¿Ya? El panel incluye Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrea, Mycoplasma, Ureaplasma y Trichomonas vaginalis. El panel actual que estamos usando está validado en muestras de orinas de primera micción. Importante eso porque la muestra de orina finalmente lo que hace es reemplazar cuando no tienes la posibilidad o prefieres no tomarse una muestra uretral, por ejemplo. La muestra de orina debe ser de primer chorro porque es la que arrastra las células que pueden estar infectadas con algún patógeno. Por eso es importante. Citología líquida, vale decir muestras que se pueden hacer para citología, pero también en paralelo sirve para para técnicas moleculares. Hisopados genitales, hisopados orofaringios, que no menor en términos de que nosotros también para este panel recibimos muchas muestras de recién nacidos, pero muestras respiratorias. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando se sospecha, por ejemplo, de una neumonía típica o porque la mamá tiene algún antecedente cercano de alguna infección que pudiese ser relevante en el bebé. Hisopados anorrectales y también muestras de semen podrían llegar a procesarse. Nunca hemos recibido una así. El otro panel importante, que también lo ampliamos en la última licitación desde hace un año atrás, es el panel de meningitis o panel neuroinfeccioso, que actualmente detecta virus y también detecta bacterias, ¿ya? Asociadas, por supuesto, a este cuadro clínico. Actualmente el panel solamente está validado líquido cefalorraquídeo, sin embargo, siempre se abre la opción de poder tomar otro tipo de muestras cuando el caso clínico así lo requiere, pero se hace siempre la observación de que los paneles tienen ciertas muestras validadas. Eso es importante aclararlo, porque finalmente cuando tú validas, ¿quién valida la técnica? No es uno, no es el laboratorio, es el fabricante. El fabricante se valida frente a una entidad que le da una certificación que dice, usted puede ocupar esto para diagnóstico, pero usted lo validó para diagnóstico en esta muestra o en estas muestras. Por lo tanto, yo la certificación se la doy en estas muestras. ¿Qué quiere decir eso? Independiente y como laboratorio en general funcionamos debemos funcionar de esa forma. Los kits vienen validados para diagnóstico, pero nuestra función y misión dentro del laboratorio es verificar esa técnica. Es decir,
en nuestras condiciones, en nuestras muestras, con nuestro equipamiento, el kit funciona. Sin eso, nosotros jamás vamos a implementar una técnica. O no vamos a informar, ¿sabe qué? Partimos con esta técnica. Si no hay verificación, no parte el examen. ¿Ya? Y eso es algo importante que tiene que ver con los temas de calidad dentro del laboratorio. Otras técnicas implementadas, por supuesto, la famosísima PCR SARS-CoV-2, que tanto nos ayudó, pero al mismo tiempo nos dio hartos dolores de cabeza, ¿cierto?, en la pandemia del COVID. Está implementada aparte, se tiene como proyecto a corto plazo que SARS-CoV-2 pase prontamente a ser parte del panel viral respiratorio. ¿Ya? Es decir, no se va a informar aparte, sino que se va a informar dentro del panel, esperamos quizá el próximo año. ¿Y por qué no se ha hecho antes? Porque básicamente actualmente no hay mucha variedad de kits que tengan la misma cantidad actual que tenemos nosotros de patógenos virales que incluyan el SARS-CoV-2. De a poquito han ido apareciendo y por eso lo vamos a tratar de hacer en la próxima licitación. Bordetella como especie, la PCR Bordetella está en el marco de la vigilancia Coqueluche, que es una vigilancia ministerial que ya lleva también más de 10 años, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros con esta PCR podemos detectar 3 especies de Bordetella, Pertussis, Parapertussis y Olmesi, ¿ya? Esto viene de una capacitación que se hizo al ISP a través de la OPS, ¿cierto? Viene de una vigilancia más o menos grandota a nivel de las Américas, donde Chile también participa y que por lo general esto tiene como más relevancia en estudios de brotes, ¿ya? Por lo general el coqueluche se presenta cuando no son casos aislados en brotes. El año pasado de hecho hubo uno en la quinta región, la zona de Aconcagua, donde tuvimos varios jardines infantiles y varios colegios en niños pequeños donde hubo brotes de coqueluche. Sin embargo, históricamente el coqueluche está asociado a Bordetella pertussis. El del año pasado fue Bordetella parapertussis, ya algo que al menos dentro de mi experiencia era como algo nuevo. Pneumocystis jirovecii, también algo que nos venían pidiendo hace mucho tiempo, dado que las muestras se derivaban al ISP, pero demoraban 3 semanas, un mes incluso a veces. El resultado, el paciente ya se había tratado y después te enteraste que estaba negativo. Ya se trató el paciente, ¿ya? Entonces ahora nosotros, la gracia de haberlo implementado es que tenemos esta posibilidad de entregar un resultado en un plazo absolutamente mucho menor, estamos hablando 24, 48 horas como máximo. Arbovirus, PCR arbovirus, relacionado principalmente con alerta sanitaria que se volvió a dar ahora en julio de este año, de hecho, para lo que es el dengue, ¿ya? Chile es un país que está rodeado de otros países que tienen mucho dengue, nosotros no, la cordillera nos ayuda en eso, ¿cierto? Pero sí tenemos algunos casos importados de dengue, ¿ya? Y por eso esta alerta sanitaria, porque hubo un aumento importante en los últimos años respecto del dengue, ¿ya? Entonces estamos ahí preparados y en caso de sospecha clínica, nosotros podemos dar respuesta a través de una PCR para esta sospecha. Cargas virales, lo que les mencionaba antes. Las únicas técnicas que son cuantitativas dentro de nuestra sección son las cargas virales. Clásicamente trabajamos con VIH ya también más de 10 años respecto a esta técnica. Citomegalovirus, ¿ya? Algo que implementamos hace, si no me equivoco, 4 años atrás, ¿ya? También relacionado a paciente trasplante, paciente pediátrico, ¿ya? Muy importante en algunos casos de ese tipo. Y desde este año, carga viral de hepatitis B y carga viral de hepatitis C, también relacionados también con una necesidad de tiempo de respuesta más acotado respecto de lo que veníamos viendo con la derivación de este examen al extrasistema. El Mpox, famoso Mpox también, que nos generó también varios temas clínicos respecto de un aumento exponencial de casos, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, hace algunos años atrás, pero que también en Chile al menos también tuvo un comportamiento de muchos casos y de repente drásticamente se cae, ¿ya? Por lo mismo, nosotros actualmente, si bien lo tuvimos implementado cuando hubieron esta gran cantidad de casos hace algunos años, actualmente lo estamos derivando al ISP. Sin embargo, está vigente la alerta sanitaria desde el año pasado, agosto de 2024, para Mpox. Y bueno, si bien es cierto, tampoco al parecer tenemos casos del clado 1, que es el que genera esta nueva alerta sanitaria a nivel mundial, principalmente en el Congo y en otras ciudades, otros países. Acá en Chile no hemos tenido casos del clado 1 que está generando estos problemas afuera, en el exterior.
Sin embargo, estamos ahí preparados en caso de cualquier cosa. Otro formato diferente a lo que son los paneles o a lo que son estos tests que tenemos acá, es el formato tipo point of care. Point of care son aquellas técnicas que significa que se puede trabajar en el mismo sitio donde está el paciente, ¿ya? Si bien es cierto, las técnicas actualmente moleculares de POC que nosotros tenemos implementadas acá en el hospital, están en el laboratorio y son responsabilidad del laboratorio, no se usan en el servicio clínico para lo que es molecular. Nosotros tenemos dos actualmente que son bastante útiles. Una es una que está implementada hace también mucho tiempo, que es la PCR, el famoso panel viral abreviado, que es influenza A, influenza B, VRS, enfocado principalmente a resolver rápidamente casos de la urgencia, ¿ya? Casos respiratorios en esta época llegan a la urgencia, se quiere descartar o confirmar la presencia de algunos de estos patógenos que son los que generalmente generan más problemas y generan que los pacientes lleguen más complicados. Entonces nosotros en un periodo, un tiempo máximo de 2 horas, les tenemos el resultado ya informado en el sistema, ¿ya? De hecho, es tan así que la técnica como tal, desde que la muestra ingresa al equipo, solo pasan 20 minutos y ya tenemos un resultado, ¿ya? Algo similar, hicimos un cambio también de formato de tipo PCR tradicional a una PCR rápida para Clostridioides difficile, ya no se llama Clostridium, Clostridioides difficile, para la toxina B de este patógeno. ¿En qué contexto? La semana pasada hubo una actualización respecto al manejo de pacientes con Clostridium, ¿cierto? Clostridioides. Y el examen que se debe solicitar ante la sospecha es un test rápido y que es inmunocromatográfico y que se hace en la sección de microbiología y que detecta el antígeno GDH y toxina A y B con estos kits de test rápido inmunocromatográfico. ¿Cuándo pasa la muestra a PCR? Cuando la muestra da positiva para el antígeno y negativa para la toxina o las toxinas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque esto no es confirmatorio de que es un Clostridium no toxigénico, porque la toxina es muy lábil, ¿ya? Entonces con técnicas inmunocromatográficas lo que puede ocurrir es tener falsos negativos. Entonces cuando está presente el antígeno y no la toxina, se debe confirmar el resultado de la toxina. Y como la biología molecular es más sensible, entonces hay casos en que efectivamente tenemos GDH positiva, toxina negativa, pero que la toxina efectivamente estaba presente en la muestra y se detecta por biología molecular, ¿ya? Y son solo aquellos casos los que nosotros, y ojo, esto es interno dentro del laboratorio, porque insisto, el examen que se pide es la inmunocromatografía, ¿ya? Y pasa molecular solamente bajo esta condición, y eso es interno dentro del laboratorio, no es necesario solicitarlo aparte, ¿ya? Pero tampoco se puede solicitar directa a la PCR, ese es mi punto. Bueno. Todo esto tiene sus consecuencias y sus datos que se pueden ir tomando y registrando, y nosotros como hospital y como laboratorio participamos de algunas vigilancias epidemiológicas a nivel de MinSal o a nivel de ISP o una mezcla de aquello. La más relevante, la más importante y la que ha tenido mayor desarrollo en el tiempo con respecto a lo que hacemos nosotros acá en el hospital es la vigilancia de IRA grave y de ETI. IRA grave son aquellos casos, y acá está la definición, que dice que es toda persona que requiere una hospitalización por fiebre igual o superior a 38, tos y dificultad respiratoria. Nosotros partimos esto el año 2012, fuimos de los primeros 7 centros centinelas del país, esto está de norte a sur en Chile, y el San Juan de Dios fue seleccionado dentro de la región metropolitana, junto con el Hospital Militar, ¿ya? Actualmente tenemos 10 centros IRA graves, esta diapo de hace 2 años, pero entiendo que el último es el Hospital de Punta Arenas, ¿ya? Entonces, literalmente estamos de Arica a Punta Arenas en esta red, ¿ya? Entonces, como en el caso de como hospital, somos un hospital centinela dentro de esta vigilancia. Estamos dentro de estos 10 centros. Además, existe otra vigilancia que es paralela a esto o que conviven, que se llama la ETI, que significa enfermedad tipo influenza, y que está relacionado con paciente ambulatorio, es decir, paciente que llega a un CEFAM, a un consultorio, y que ciertos consultorios, que son todos estos que están aquí, ¿cierto?, pueden mandar muestras semanalmente, hasta 10 muestras, a los laboratorios de PCR que le llaman dentro de la vigilancia, que en el caso de la región metropolitana somos nosotros. Pero nosotros trabajamos solo con 2 CEFAM, Avendaño y Stiger. Esos son los únicos 2 consultorios que nos pueden mandar muestras a nosotros, ¿ya? Porque están dentro de la vigilancia. Por lo tanto, nosotros trabajamos con todos los casos IRAC
es decir, de infecciones respiratorias agudas graves de nuestro hospital Centinela, además de los casos de estos 12 FAM que le acabo de mencionar. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es relevante esta vigilancia? Y sorry el tanto texto, pero me pareció importante. Porque tiene todos estos objetivos. ¿Ya? Ahora, lo que no mencioné, esto también viene desde la OMS y la OPS. Es decir, Chile es parte de esta red, como dentro de las Américas y a nivel mundial, y dentro de Chile están todos estos hospitales y centros ambulatorios. ¿Y por qué es tan relevante? Porque permite monitorear, por ejemplo, la tendencia a hospitalización por ira grave, determinar grupos de riesgo, determinar los tipos de virus respiratorios asociados a estos casos, detectar aparición de virus de influenza nuevos. Ojo con eso. Si ven la pandemia terrible que tuvimos hace poco fue por un coronavirus, históricamente la humanidad, las pandemias que ha sufrido son por influenza A. Y por eso esta vigilancia está enfocada en influenza, ¿ya? Principalmente. Determinar prestaciones estacionales, proveer cepas virales para el desarrollo de vacunas, también es un objetivo súper importante. Monitorear el uso de antivirales, también es importante, cómo está respondiendo. Contribuir a conocer la efectividad de la vacuna, también es súper relevante. Y proveer información de calidad respecto a la planificación y adecuación de la respuesta asistencial. Es decir, no es solamente datos respecto de vacunación o datos como epidemiológicos, sino que también tiene un efecto inmediato en la respuesta que se da día a día en el hospital o en el centro respectivo. ¿Y qué tipo de datos podemos tener? Por ejemplo, estos de la semana pasada, con respecto a los casos ETI, ¿ya? Casos ambulatorios, ¿ya? Donde están positivos, negativos por semana, estos de este año, ¿cierto? Como les decía, qué tipos de virus están apareciendo actualmente, cómo se han ido moviendo la circulación viral durante este año, ¿ya? Lo mismo se puede ver con los casos ira grave en Chile. Aquí tenemos un gráfico más ampliado donde está 2023, 2024 y lo que llevamos de 2025, donde podemos ver, por ejemplo, el subtipo de influenza que ha predominado en los distintos años, de acuerdo al color de las gráficas, ¿cierto? En esta gráfica además está, si no me equivoco, está casos confirmados por SARS-CoV-2. Entonces, es todo un tema de cómo se va moviendo los virus en distintas épocas del año o a través de los años. Y de hecho, localmente también tenemos nuestro propio reporte, que está a cargo del equipo de epidemiología del San Juan, ¿cierto? Liderado por la doctora Césped, con Valentina Higuera, que está acá ahora, con la Camila Cubillo, ¿cierto? Que ellas son parte del equipo de epidemiología y que genera datos, que muestran los datos nacionales para ira grave, por ejemplo, y los datos locales. Y también esta otra vigilancia, que ahora les voy a hablar, que es la vigilancia de virus respiratorios, que es distinta a la vigilancia de ira grave, ¿ya? También con datos nacionales y con datos locales dentro de nuestro hospital. Otra vigilancia importante que surge a partir de la pandemia de COVID, ¿cierto? Es la vigilancia genómica de SARS-CoV-2, donde también nosotros proveemos muestras positivas que enviamos al ISP, que permite generar este gráfico que bien colorinche, pero no se entiende quizás mucho, pero finalmente lo que va mostrando, y estos son datos de Chile, esto es una plataforma, una página donde muchos laboratorios a nivel mundial entregan información y que tú puedes seleccionar por zona geográfica o por país y ver cómo ha ido evolucionando las distintas variantes del SARS-CoV-2, ¿ya? Entonces, estos son datos de Chile, como les digo, y el ISP es el que manda esta información y sube esta información, ¿ya? Por lo tanto, no es menor la relevancia respecto, porque nos fuimos dando cuenta en la pandemia cómo iba cambiando el virus, y si lo pudimos ver fue gracias a este tipo de análisis. Lo que les mencionaba, vigilancia de virus respiratorio. Esto lo puse a propósito porque para que vieran la diferencia entre la vigilancia ira grave, que éramos solo 10, y aquí la vigilancia de virus respiratorio incluye todos estos establecimientos, ¿ya? Y aquí en rojito estamos nosotros. Y esto es lo que genera el famoso gráfico que el ISP sube semana a semana con la información total de circulación viral, no separados por el tipo de paciente, si es ira grave, si es ETI, si es ambulatorio. Acá está el total. Y esto es lo que el total nacional de la circulación viral, ¿ya? Y esto es súper útil porque nos permite tomar decisiones, como les decía en el momento, o tener quizás una sospecha asociada a cierto patógeno, a cierto virus, de acuerdo a la epidemiología actual. Es decir, yo si tengo una clínica, un paciente que llega a la urgencia con temas respiratorios, y yo sé que lo que más está circulando, o cuál es el virus que está más circulando, yo debiese sospechar en ese camino. Y lo puedo corroborar como tomando una muestra y mandándolo al laboratorio.
Otra cosa que me pareció interesante, nosotros hace mucho tiempo también estamos mandando, por lo menos unos 4 o 5 años, muestras positivas a virus respiratorio sincicial, ¿ya? Y no había visto los resultados asociados a eso, y los encontré ahora. Estos son datos de entre el año 2021 y 2023 de muestras positivas a VRS. ¿Por qué? Porque hace un par de años atrás no era común diferenciar el tipo de VRS que circulaba, que es el A y el B, ¿ya? El A o el B. Y el ISP hizo ese análisis, ¿ya? Para ver qué utilidad podía tener, y está publicado actualmente entre los años 2021 y 2023, donde se ve, por ejemplo, que el VRS-B superó ampliamente el 2021 al A, similar al 2022, y el 2023 se da vuelta a la torta, ¿ya? Interesante, quizás en el futuro tenga algún, y de hecho actualmente nuestro kit permite hacer la diferenciación entre VRS-A y VRS-B, algo que no habíamos hecho antes, ¿ya? Y puede ser un dato interesante en el futuro, algo similar, por ejemplo, a lo que ocurre con las influenzas, cuál es el subtipo que predomina un año, cuál es el subtipo que predomina el otro, y eso, por ejemplo, puede tener implicancias en vacunas, ¿ya? Quizás algo por ahí pueda pasar con esto también. De hecho, actualmente, el ISP, desde el año pasado, nos pide que le mandemos muestras de pacientes menores de un año que sean positivas a VRS con inmunización por nirsevimab, ¿ya? Que hayan sido inmunizados entre años versus muestras de VRS de pacientes pediátricos hasta 5 años que no tengan inmunización, ¿ya? Y van a hacer el mismo análisis de genotipificación, por lo tanto esos resultados los vamos a ver en el futuro. Papiloma, algo que venimos trabajando hace más de 10 años, ¿cierto? Que mandamos las muestras. Si bien nosotros no procesamos muestras, sí las enviamos al ISP, y el ISP hace genotipificación, es capaz de detectar hasta 35 genotipos por muestra a través de la técnica de PCR, punto final y tiempo real, e hibridación reversa, ¿ya? Entonces también han sido datos muy relevantes que se han publicado desde el ISP y que también clínicamente son relevantes para nosotros. Coqueluche, hace poquito salió una alerta de la OPS con respecto a un aumento de casos de coqueluche en varios países en América. En Chile, al parecer, todavía eso no se ha dado de manera importante, pero si así ocurriera, nosotros como laboratorio tenemos que recibir muestras de sospecha de coqueluche de la quinta región, sexta región y región metropolitana, ¿ya? Así, de esa forma participamos nosotros. Otro proyecto, uno que me pone muy contento y muy orgulloso, que se va a hablar más ratito en la tarde en detalle, es cómo la tecnología LAMP, que es una técnica de amplificación isotérmica, a diferencia de la PCR, no es PCR, es isotérmica, pero también es de detección y amplificación molecular para tamizaje de citomegalovirus en muestras de saliva de recién nacidos de nuestro hospital. ¿Ya? Esto lleva trabajándose desde diciembre. Llevamos casi más de 1.100 muestras de pacientes, de recién nacidos. Se trabaja en lo que se llama pool testing, que quizás les va a sonar de la pandemia, que en algún momento se trabajó así para el SARS-CoV-2. Si el resultado es negativo para el pool, para las 5 muestras se consideran negativas, pero si está positivo, se abre el pool, se procesan individualmente y se determina cuál es el positivo, ¿ya? Esto es súper relevante porque es muy ambicioso y apunta a quizás en algún momento ser parte de la pesquisa neonatal, ¿ya? Así que para allá apunta, y por eso lo mismo es bastante relevante. ¿Qué es lo que se viene como sección? Panel molecular gastrointestinal, nos vienen preguntándose harto tiempo por esto. Esperamos en el corto plazo, ojalá un par de meses más, ya tenerlo implementado dentro de la sección. Y aquí dimos un paso al costado respecto de lo que es la detección de patógenos. Nos fuimos por otro lado, nos fuimos para la farmacogenómica. Esto también lo venimos persiguiendo hace muchos años, principalmente con pacientes trasplantados renales, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer en el corto plazo? Detección de SNP o polimorfismo de un nucleótido para el gen CYP3A5, que codifica para una proteína involucrada en la metabolización del fármaco inmunosupresor tacrolimus, que se ocupa en pacientes trasplantados, principalmente renales acá en el hospital. La muestra va a ser una muestra de sangre NDTA, ¿cierto? O sea, tubo tapa lila, a la cual se le hará extracción de DNA genómico, y por PCR tiempo real podríamos detectar 3 posibilidades de alelo: un homocigoto silvestre, un heterocigoto o un homocigoto mutado. ¿Cuál es la relevancia de esto? Se los mencioné al principio. Que si yo tengo el perfil del paciente previo al trasplante, yo puedo definir, dependiendo si es homocigoto o heterocigoto y si es wild type o mutado, la dosis inicial del tacrolimus.
¿ya? Al momento que se hace el trasplante. Por lo tanto, en este caso, si tenemos alguno de estos resultados, la dosis inicial debiese ser más alta, entre 1,5 o 2 veces la dosis estándar. Y aquí termino. En cambio, si este perfil, se le da la dosis estándar, ¿ya? Eso es muy relevante en términos. Nuestro equipo, ya se ha hablado largamente de lo que es trabajo en equipo, lo vuelvo a recalcar, este es nuestro equipo y doy siempre mi reconocimiento y agradecimiento por la buena disposición y el trabajo de cada uno de ellos, ¿ya? Muchas gracias.